Ok, muchas gracias y buenas tardes a los presentes. Como mencionaba el colaborador, yo estoy en reemplazo de la profesora Elena Cóndor, con quien realicé el trabajo. El trabajo también se realizó en el grupo con el profesor y doctor Víctor Reina con una colaboración con la profesora Ingrid Collantes de Ingeniería Química. Es el estudio fitoquímico preliminar e identificación de esteroles presentes en las hojas del yaguarpanga, cuyo nombre científico es Aristolochia cf. Cauliflora ule, ¿no? Para dar un poco de por qué hacer este trabajo, es importante siempre mencionar que el Perú ha sido beneficiado por la amplia riqueza natural que tenemos. Somos un país megadiverso que, según análisis del Ministerio de Ambiente, el último realizado, contamos con alrededor de 50 ecosistemas diferentes a lo largo de todo el territorio, algunos con mayor presencia que otros, evidentemente. Estos ecosistemas distintos nos permiten poder dar paso a una gran variedad de plantas, se estima alrededor de 25.000. Y uno se preguntará, ¿por qué tantas, no? ¿Y de dónde hay tantas? Muchos no conocemos, quisieran ni siquiera 100. Pero tan solo el caso de la papa, que en el Perú tenemos más de 6.000 variedades de papa, y el Instituto Internacional de la Papa, ubicado en La Molina, y otras plantas que han sido muy representativas, como por ejemplo la quina, que es nuestro árbol nacional, el cacao, que es sumamente conocido, exportamos uno de los mejores chocolates del mundo por nuestro cacao, aguaje, una planta natural de la selva, un fruto muy importante de esa zona, y plantas que forman parte de la tradición que ha venido desde los incas, como lo puede ser el San Pedro y el ayahuasca, ¿no? Una de estas plantas que tienen una gran tradición es el yaguarpanga, cuyo nombre proviene de dos voces en quechua, precisamente, que traducida sería hoja ancha de sangre. Esto debido a que la planta, al ser cortada, desprende un líquido rojo que se asemeja a la sangre y es muy característico de esta. Por eso recibe este nombre. Es una planta que crece en la zona amazónica, principalmente en Perú, pero también hay pequeños lugares donde crece en Brasil y Colombia, y es utilizado para calmar la tos en un macerado de las raíces, pero es principalmente utilizada por ser un potente emético. ¿Qué quiere decir esto? Que al consumir las hojas de la planta, o en este caso la decocción de las hojas de la planta, nos induce automáticamente al vómito. Esta propiedad ha sido utilizada, bueno, es utilizada en el centro Taquihuasi, ubicado en Tarapoto, en el departamento de San Martín, acá en Perú, con la finalidad de desintoxicar a personas con problemas de drogadicción o personas que por un exceso en comidas o bebidas tienen un malestar estomacal. Ahora, esta planta no tiene un precedente de estudio químico, por eso es que nos llama nuestra atención. Es tan usada, pero no hay un estudio que nos diga por qué tiene esta propiedad emética o qué clase de compuestos tiene la planta como para tomar precauciones si es que es necesario. Pero por el conocimiento fitoquímico que se tiene, se sabe que la mayoría de las plantas tienen lo que son los metabolitos secundarios. Estos son compuestos que no intervienen en el proceso de respiración celular y se sintetizan a partir de metabolitos primarios que sí están en todas las plantas, como lo pueden ser los aminoácidos o los carbohidratos. Un tipo muy particular de estos metabolitos secundarios que está en todas las plantas son los esteroides, que se forman a través de la ruta del ácido mevalónico al formar un terpeno, que es una cadena de 5 carbonos, que al juntarse unos con otros podemos formar incluso cadenas de 40 carbonos, pero en una de esas formaciones se forman lo que son los triterpenos, que es una unión de 4 ciclos, como se podría ver acá. Estos 4 ciclos sería la estructura base de un triterpeno. Estos forman los esteroides y a su vez, al añadir una cadena alifática a estos ciclos, ya se tiene lo que es un esterol. Estos están ampliamente distribuidos en las plantas e incluso en las personas. Nosotros tenemos el colesterol, que también tiene una estructura muy similar a lo que vemos acá y es considerado un esterol. En caso de las plantas tenemos lo que son los fitosteroles, porque únicamente están presentes en las plantas. Las plantas evidentemente no tienen colesterol, ¿no? Los esteroles con mayor distribución que se ha encontrado dentro del mundo vegetal son el citosterol, campesterol y estigmasterol, los cuales han presentado diversas actividades biológicas. Y en un caso muy particular del citosterol, que se usa como pesticida.
También al hacer un estudio de la planta, como no presenta un estudio químico antecesor al nuestro, se tuvo que hacer un estudio de la familia a la cual pertenece el yaguarpanga. Y encontramos que esta familia, la familia Aristolochiae, presenta un ácido característico que viene a ser el ácido aristolóquico, que vemos acá su estructura, que es un ácido de elevada polaridad, el cual, por estudios ya realizados, se demuestra que al ser consumido genera problemas renales e incluso llevan a las personas a tener insuficiencia renal a largo plazo. Entonces, despierta nuestra preocupación el hecho de que las personas en el centro Taquihuasi que van a tratarse por un problema estomacal, pueden estar consumiendo parte de este ácido aristolóquico, el cual a la larga les va a generar un problema renal que va a ser mucho más severo que el problema estomacal que ya presentan, ¿no? Entonces, ahí vemos la gran necesidad de iniciar un estudio fitoquímico. Para hacer esto, en el año 2014, el jefe del grupo de investigación, el cual yo formo parte, el doctor Víctor Reina, hizo un viaje al centro Taquihuasi ubicado en Tarapoto, en el cual pudo tener contacto con las personas que administran esta terapia, así como algunos pacientes, y se recolectó una gran cantidad de la planta, en este caso yaguarpanga, y otras que también se han estudiado ya en el grupo. E inmediatamente se procedió a hacer la identificación botánica para tener, digamos, el nombre y apellido que le corresponde a la planta y hacer los estudios bibliográficos correspondientes. Y es donde tuvimos que la especie recolectada es el Aristolochia cf. Cauliflora ule. Ya para pasar a la parte del estudio fitoquímico que realicé el año pasado, teníamos varias opciones. La que elegimos nosotros es la opción de la marcha fitoquímica de rondina y cucio. ¿Esto por qué? Porque solo se tienen que usar 6 gramos de la muestra para saber qué clase de metabolitos secundarios están presentes o no en nuestro material vegetal, en este caso las hojas del yaguarpanga, no como otras marchas que podrían ser la de Villacrés, que se tendría que usar 60 gramos, que dado que no contamos con una gran cantidad de masa, pues es un poco complicado hacer eso. Es un procedimiento que, si bien se ve un poco engorroso, consiste en la mayor parte en extracciones y particiones líquido-líquido o líquido-sólido, para extraer 6 fracciones de la A a la F, en donde la polaridad va aumentando. La fracción F es una fracción acuosa, en donde en el caso de la planta lo tuviera, se va a extraer lo que son saponinas, y la fracción A, una fracción metanólica que no es tan polar pues, como la fracción acuosa. También hay particiones con ácido, con la finalidad de extraer lo que vendrían a ser los alcaloides, que estos se extraen en una solución ácida por su carácter del nitrógeno. Ya luego de hacer la marcha fitoquímica se procedió con el resto de la muestra que nos quedaba, ya seca, como se puede ver en la figura 8A. Esta se pulveriza para tener un mayor área superficial al momento de hacer las extracciones y trabajamos con 500 gramos. Parece mucho, pero la verdad que al momento de hacer todas las extracciones y las purificaciones que se van a realizar, nos queda muy poco. Por eso es que siempre se trabaja con una gran cantidad de masa, porque al trabajar, digamos, con 100 gramos, corremos el riesgo de extraer 0.001 miligramo. Entonces es algo que ya no vamos a poder analizar a futuro si quisiéramos hacer un estudio, digamos, por resonancia magnética nuclear. Se hizo una extracción sólido-líquido, en este caso con éter de petróleo, debido a que los esteroles que estábamos buscando tienen una polaridad muy baja, entonces pueden ser extraídos con un solvente como el éter de petróleo, el N-hexano, a 3 tiempos de 1, 2 y 3 días. Se filtra el líquido separando líquido y sólido. El sólido se guarda para futuros estudios, ya que esta es una parte inicial. Y vemos que la planta tiene algunos compuestos, como por ejemplo el ácido aristolóquico, que es muy polar, entonces no lo vamos a extraer en éter de petróleo. Se tendría que buscar el ácido aristolóquico en un extracto de agua o metanol a futuro. Esto se filtra, se concentra y obtuvimos 4.5 gramos de un extracto bruto orgánico, en este caso de éter de petróleo, y se purificó por medio de columna cromatográfica de sílica gel, como se ve en la figura 8D. Se obtuvo 25 fracciones. Estas fracciones se analizaron por cromatografía en capa fina y se agruparon en 6 grupos del 1 al 6. Al momento de correr con la cromatografía en capa fina,
se corría con un patrón de ergosterol, que es otro tipo de esterol que no sabíamos si la planta lo tenía o no. ¿Cuál es la ventaja? Que todos los esteroles tienen una estructura muy similar, tienen la polaridad casi idéntica, entonces en cromatografía en capa fina el comportamiento de los esteroles es el mismo. Tenga o no nuestra muestra el ergosterol, de observar un punto al momento del revelado similar al ergosterol, podemos decir que hay un esterol, sea o no el ergosterol. Y eso se observó en el grupo 4, G4, que vemos en la figura 9A, que eran pequeños cristales en forma de aguja, que es típico de los esteroles, pero con impurezas que evidentemente son grasas por el solvente que estamos utilizando. Por lo que se procedió a hacer una segunda columna cromatográfica de sílica gel. Ahora se obtuvieron 83 fracciones, se volvieron a agrupar utilizando este patrón de ergosterol, y ya en la figura 9C observamos pues unos cristales totalmente puros, ya casi puros, ¿no? Eso dentro de los 9 grupos que se agruparon fue el grupo E4, en este caso el que se ven acá en esta foto. Para la identificación usamos dos formas. La primera, que en caso de haber tenido un esterol puro, sería definitivo, que es la medición del punto de fusión. Nosotros tuvimos un punto de fusión de 130 grados, que es muy similar al punto de fusión del gamma-citosterol. Entonces ahí ya nos daba un indicio de qué esterol vamos a encontrar. Y ya un análisis más definitivo, que es la cromatografía de gases con espectrometría de masas, en donde se identifican 3 esteroles, campesterol, estigmasterol y gamma-citosterol, que también se pudo saber con el punto de fusión. Ya como los resultados, vemos que con la marcha fitoquímica de Rondina y Cusio, se puede tener positivos para aminogrupos primarios y secundarios, que pueden ser metabolitos primarios, como lo serían los aminoácidos, grupos fenólicos, estamos hablando ya de compuestos más polares, tripertenos y esteroles, que aquí están los esteroides, quinonas, antronas y antronoles, que son más polares, y catequinas, por el color característico de esta reacción de Rosenbaum, y finalmente los flavonoides. También se tuvo un positivo en la parte de alcaloides, en solo un reactivo, pero esto se considera un falso positivo, dado que los alcaloides provienen de la biosíntesis de un aminoácido. Entonces, si al tener aminogrupos primarios o secundarios, tenemos aminoácidos, bueno, es un metabolito primario, está en todas las plantas, entonces uno de esos aminoácidos está reaccionando con el reactivo de Dragendorf y está dando un falso positivo. Por eso se hace esta prueba de 3 maneras, ¿no? Las de alcaloides, Dragendorf, Meyer y Wagner. Para confirmar que hay alcaloides tendría que haber dado positivo en las 3. Dado que solo dio positivo en uno, se descarta la presencia de alcaloides. Con el punto de fusión, bueno, nuestra muestra tuvo 130 grados, se comparó con puntos de fusión ya definidos de algunos esteroles, y el más cercano es el gamma-citosterol, con una diferencia de tan solo 6 grados, entonces ahí ya teníamos que iba a haber gamma-citosterol, y este iba a estar en una gran proporción, si es que no era el 90% en el mejor de los casos, siendo un esterol casi puro, y que aún había una pequeña parte de algunas grasas que la columna pasaron, ¿no? Con este grupo. Con el análisis de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, ya se observan claramente los 3 picos, gamma-citosterol, estigmasterol y campesterol, siendo el gamma-citosterol casi el 50% de nuestra muestra, hablamos de 0,7 gramos, o sea, gamma-citosterol se logró identificar 0,35 gramos, partiendo de 500 gramos de muestra. Por eso les decía que se tiene que usar una buena cantidad de muestra cuando se hace estos análisis. También campesterol y estigmasterol en proporciones muy similares, cercanas al 15%. Como el equipo nos arroja el espectro de masas, pues con el espectro de masas se procedió a hacer la fragmentación correspondiente para corroborar que sí se trata de estas estructuras, el campesterol, estigmasterol y gamma-citosterol. Nos favoreció bastante que el ion molecular era casi el pico más alto en todos y corresponde pues a la masa molecular de los 3 compuestos. Cabe mencionar que parte de los avances de este trabajo se presentaron el año pasado en el Congreso SILAE, que es el Congreso Latinoamericano de Etnomedicina. Lo pude presentar en la ciudad de La Habana, en Cuba. Y pues como conclusiones, aseguramos que las hojas de yaguarpanga que se utilizan tradicionalmente por su propiedad emética,
Tiene aminogrupos, grupos fenólicos, tripertenos y esteroles, quinonas, antronas, antronoles, catequinas y flavonoides, y que se logró extraer 0,7 gramos de una muestra en la cual se confirma la presencia de campesterol, estigmasterol y casi el 50% gamma-citosterol. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Luis. Ahora pasamos a las preguntas. Aquí hay una, dice, en este estudio de identificación de esteroles se podrían hacer en plantas de la zona costa? Sí, la metodología que nosotros utilizamos para hacer estos estudios es siempre empezar a analizar los compuestos, hacer un mapeo, digámoslo así, con la marcha fitoquímica. En la marcha fitoquímica vamos a saber qué clase de compuestos hay. Si queremos identificarlos, ya se hacen extracciones. Como mencioné, nosotros utilizamos éter de petróleo, pero también se puede utilizar el N-hexano. Al ser una extracción convencional, no requiere de mayor instrumentación, ya solo tener la muestra en un recipiente amplio y colocar el solvente, en este caso el éter de petróleo. Este líquido se va a concentrar y ahí vamos a tener un extracto bruto, el cual se tiene que purificar con cromatografía en columna de sílica gel. Esto nos permite tanto sacar las grasas de la muestra y dejar la muestra a futuros análisis, como identificar los esteroles.